El 9 de abril, no hace mucho, la escritora Tara Parker Pope del New York Times escribió un artículo muy interesante llamado La ciencia de ayudar a otros, basada principalmente en el libro Dar y Recibir del escritor Adam Grant en el año 2013, el cual es un bestseller y que habla acerca de lo que se genera en nuestro cuerpo desde un punto de vista químico, biológico, científico, qué se genera en nuestro cuerpo cuando ayudamos a otros y cómo podemos ser más felices ayudando a otros. Qué interesante y qué emocionante que les haya tomado apenas 2000 años darse cuenta que lo que Jesucristo nos dijo desde el principio es verdad. Es más bienaventurado dar que recibir. Pero ¿cómo podemos dar y recibir en una época en la cual estamos aislados, estamos confinados? Bueno, vamos a meditar en ello. Yo soy Francisco Ríos, esto es Berea en Casa. Bienvenidos. Estamos en una época en la cual pareciera ser que lo único realmente efectivo o que está reduciendo la curva de la pandemia del COVID-19 es el aislamiento social. Estamos viviendo épocas muy importantes, muy interesantes. Estamos viviendo épocas que van a cambiar para siempre el panorama de esta generación y de la que sigue. Algunos ya hablan de una nueva generación que va a existir después de que esta pandemia se vaya. Los que están naciendo ahorita van a crecer diferente que nosotros. Ellos probablemente, dicen algunos expertos, ni siquiera vayan a conocer lo que era el saludo de manos, un abrazo de oso como los damos aquí en México, en nuestro país. No van a entender por qué mucha gente se desplazaba tanto a lugares tan lejanos para ir a trabajar. En fin, van a entender una realidad muy, muy diferente que la que nosotros entendemos el día de hoy. El aislamiento social es algo que ya estaba sucediendo. La gente cada vez más estaba encerrada en un celular, sí, comunicándose con muchos, pero realmente teniendo relación real con muy pocos. ¿Cómo se podría, tal vez como diría Gabriel García Márquez, amar en los tiempos, el amor en los tiempos del COVID-19? Tendríamos que analizar cómo va a ser el amor en estas fechas, cómo vamos a amar a otros en estas fechas. Y creo que la Biblia tiene mucho que decirnos, porque a Dios nada le toma por sorpresa. Pero antes de hablar de qué va a pasar en el futuro y antes de preocuparnos por cosas que todavía no son, deberíamos poder mencionar lo que dice la Escritura. Allí en Mateo capítulo 5, comenzando en el versículo 13, Mateo 5, 13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo nos dice que nosotros somos dos cosas, luz y sal. La luz y la sal son dos elementos muy interesantes. A mí me encanta el tema de la luz, porque la luz es algo apasionante. Pero tanto la luz como la sal funcionan en términos de su relación con otras cosas, al menos la luz física, no la luz del Señor. Pero al menos la luz física funciona en términos de cómo se refleja o se refracta en otros elementos. La sal tiene algo similar. La sal por sí misma no es buena. Si tú te comes una cucharada de sal, seguramente será algo muy desagradable. ¿Por qué tenemos entonces que ser nosotros como sal? ¿Por qué el Señor nos dijo que nosotros debemos ser como sal? Bueno, yo creo que es muy importante que entendamos que la sal tiene a lo menos dos características, dos formas en las cuales la usamos normalmente. Y eso tiene que ver
con nuestra función en este mundo. Para empezar, la sal potencializa otros sabores. La sal potencializa otros sabores. La sal no se usa por sí misma, la sal no se debe de usar solita. La sal es para potencializar otros sabores, fija los sabores, hace que los sabores de los elementos ya existentes sean más fuertes o que estén ahí de una forma más palpable. En nosotros, los que hemos creído en Cristo, nosotros somos como la sal. Debemos dar sabor. Es decir, debemos hacer que otros manifiesten su sabor. ¿Cómo? A través de buenas obras. El versículo 19, el versículo 16, quiero decir, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, el que hace buenas obras no las hace para verse bien él mismo, sino para que otros tengan mejor sabor, para que otros sean mejores, reciban mejor bendición, para que otros sean felices. Solo podemos ser felices cuando entendemos que nuestra felicidad depende de la felicidad de otros en gran medida. Así que el Señor Jesucristo nos lo dice, tú tienes que ser sal. Muchas personas hoy en día, en esta generación, en la generación de los millennials, están haciendo muchas obras de beneficencia, están haciendo muchas obras para salvar el planeta. Y ¿sabes qué? Está muy bien. A mí me gusta mucho eso, me inspira lo que muchos jóvenes están haciendo, muchos adultos también. Pero también me da tristeza saber que muchas personas están ayudando, no por los motivos correctos, no porque crean que es más bienaventurado dar que recibir, sino porque a veces obtienen beneficios de ello. Una buena imagen, publicidad, estímulos fiscales, pagar menos impuestos, etcétera, etcétera. Y a veces las personas están salando demasiado, sabe demasiado a sal, sabe demasiado a sí mismos en lugar de saber a lo que debería de saber. Y creo que el Señor Jesucristo nos quiere decir aquí que cuando nosotros hagamos las cosas, no las hagamos para sobresalir nosotros, sino para que el mundo esté bien y que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Génesis capítulo 2, versículo 18, nos dice que nosotros, los seres humanos, fuimos hechos para estar en comunión con otros. Génesis 2, 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Desde el principio, Dios diseñó al ser humano para vivir con alguien más, para necesitar a alguien más. Por eso Dios nos diseñó con carencias para que podamos necesitar a otros. Pero también Dios nos diseñó con fortalezas para poder ayudar a otros. De tal manera que nos encajamos unos con otros y juntos hacemos algo mucho mejor. Juntos ayudamos a los demás. Juntos podemos hacer cosas mucho mejores, cada vez mejores. Así que Dios nos dijo desde el principio, nosotros no somos sal para ser salados solitos, sino para ser salados unos con otros, para ayudarnos los unos a los otros. Romanos capítulo 4, versículo 17 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Entre más rápido entiendas que naciste para ayudar a otros, para bendecir a otros, más pronto encontrarás bendición, felicidad, propósito, plenitud. Tienes que descubrirlo y honestamente tendrás que descubrirlo solo, tendrás que experimentarlo. Yo solo te puedo invitar, haz buenas obras, es lo que Jesucristo nos dijo. Haz buenas obras para que glorifiquen a vuestro Padre. Y cuando tú lo hagas, serás más bendecido, serás más feliz, serás más pleno. Encontrarás el propósito de tu vida. Muchas personas nunca encuentran el propósito de su vida. La segunda cosa, la segunda característica que tiene la sal es que la sal preserva otros alimentos. La sal preserva otros alimentos. Una vez más, la sal no funciona sola. ¿Para qué te sirve que la sal se preserve a sí misma?
La sal está para preservar a otros. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 nos dice que cada uno de nosotros, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros somos los que administramos y ministramos la bendición, la gracia del Señor. Nosotros existimos para ayudar y preservar a otros. Nosotros existimos para tener el propósito, un propósito, bendecir y ser bendecidos. Para algunos es muy difícil ser bendecidos, ser ayudados. Es muy difícil que alguien les ayude. Les gusta ayudar, pero no les gusta que les ayuden. Y sabes, al final es porque no han entendido que son parte de una sociedad. Al final es una cuestión de orgullo. Todos nos ayudamos, todos nos necesitamos. Así es como el Señor nos diseñó. Así que yo te invito a que en esta época en la cual estamos aislados, podamos buscar maneras de la multiforme gracia de Dios para ayudar a otros. ¿Cómo podríamos ayudar? Mira, tenemos en nuestra iglesia, en Berea, 5 principios en los cuales nos basamos para funcionar. El tercero de ellos es el principio de enfoque de prioridades. Quiere decir que nosotros entendemos que la iglesia existe para ayudar a otros, pero también entendemos que la iglesia existe para ayudar con prioridades. La iglesia existe para ayudar en 4 áreas de la persona. La primera de ellas es ayudar espiritualmente. Así que yo te invito, busca cómo, aún en larga distancia, en una videoconferencia, en una llamada, en un mensajito, busca cómo puedes ayudar espiritualmente a alguien. Si ayudas espiritualmente a alguien, casi habrás hecho el 90% de lo que esa persona necesita. El mundo está necesitado de Dios. Comparte el Evangelio, comparte las buenas nuevas de salvación. Te decía en una plática pasada, y por acá va a estar el link, que hay 3 cosas que se contagian, pero una de ellas es la fe. Contagia la fe, ayuda a que otros encuentren fe en medio de esta época dura para muchos, difícil para otros. Encuentra tú tu propia fe para compartir a otros. Si tú ayudas a alguien espiritualmente, es mucho más fácil que entonces lo puedas ayudar emocionalmente, porque también las personas tienen necesidades emocionales. Muchos están deprimidos, muchos están preocupados, angustiados, enojados, irritados. De todo hay, y todo se agrava con este encierro. Ya de por sí ya la gente tenía mucho de ese tipo de cosas, pero ahora con este encierro, con el distanciamiento social, muchos están muy estresados, muy ensimismados, muy afanados, muy preocupados, muy deprimidos. Así que este es un tiempo en el cual podemos nosotros ser de ayuda para otros emocionalmente. Si la persona ya le compartiste el Evangelio, entonces ayúdalo emocionalmente. Si no le has compartido el Evangelio, mira, primero compártele el Evangelio, porque la Biblia dice que lo espiritual no se puede discernir por la persona carnal, la persona que no tiene el Espíritu. Así que no puedes ayudar a alguien. Probablemente te habrá sucedido, si es que llevas tiempo en el Evangelio, que has ayudado a alguien más, que le has dado un consejo bíblico, que le has dicho que dice la Escritura, pero esta persona, aunque lo entiende mentalmente, seguramente, emocionalmente o espiritualmente, quiero decir, no lo va a poder discernir. Va a tener que tomar tiempo para experimentarlo. Entonces, primero lo espiritual y luego lo emocional. Pero para lo emocional sí que la Biblia tiene consejo. La Biblia habla mucho de lo emocional. Puedes leerle Proverbios, puedes leerle Salmos, puedes leerle Job, por ejemplo, o leerle el Evangelio de Juan y verás que hay mucho que la persona puede encontrar para tener un consejo espiritual y un consejo emocional. El tercer enfoque de prioridades, espiritual, emocional, moral. Hay personas que tienen un problema moral, es decir, siguen batallando
con cosas pecaminosas, con tentaciones, con tendencias. Imagínate ahora que estamos encerrados, imagínate una persona que acostumbraba a salir de juerga todos los fines de semana o pasarse todo el fin de semana borracho, drogado. Si de verdad se hace efectivo un toque de queda, imagínate cómo se va a sentir, como un león enjaulado, solemos decir. Va a ser algo tremendo. Estar encerrado potencializa muchas de las tentaciones. Hay un dicho también muy nuestro que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Cuando estamos encerrados y cuando estamos en momentos como este, mucho de lo que sucede es que la gente está cayendo más en la tentación. Hay mucho que la Biblia dice acerca de cómo vencer las tentaciones, cómo tener una vida victoriosa. Para empezar, puedes leer Romanos 6, 7 y 8. Romanos 6, 7 y 8. No los leas separados, léelo todo junto. Romanos 6, 7 y 8. Son pasajes que te van a ayudar a entender y a ayudar a otros a vencer las tentaciones. Pero si has ayudado espiritualmente, emocionalmente y moralmente, seguro que también podrás ayudar físicamente o materialmente. La ayuda que más se necesita es la espiritual. La que más se piensa que se necesita es la material. Así que es un buen tiempo para pensar cómo puedes ayudar. Casi te lo he estado diciendo cada vez que me toca compartir. ¿Cómo puedes ayudar a otros? Te dije, manifiesta quién eres. Te voy a poner ahí el link a esa predicación. Manifiesta quién eres. Y en esa ocasión yo te decía, dar no depende de cuánto tienes, sino de cuánto te quieres dar. Así que da abundantemente. Yo sé que no nos va a sobrar dinero, yo sé que tenemos que hacer ajustes en esta época y que después de esto vamos a tener que aprender a vivir de una manera diferente. Las grandes economías están cayendo y probablemente caigan peor. Así que a nadie le va a sobrar el dinero. ¿Cómo podemos hacerle? Ora, pídele al Señor, pregúntale, ¿cómo puedes ser de bendición espiritual, emocional, moral y físicamente, aún estando encerrados? Cualquiera de estas cosas que hagas por alguien más, a ti te va a representar una bendición. Mira, tan solo pruébalo. El día de hoy, reúne a tu familia y pónganse a orar. Y en lugar de orar por ustedes mismos, oren por las familias que conocen. Más allá de la familia, más allá de los familiares, oren por otras familias, oren por aquellos que no son tan cercanos a ustedes o que son solamente amigos, oren por otros, oren por nuestro país, oren por el gobierno, oren por todo el mundo y los médicos, las enfermeras, ora por otros, piensa en otros, verás que te darás cuenta que hay mucho más que solo lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás pensando. Hay mucho más que la sal simplemente. Así que yo te invito en esta tarde, en esta noche, a que ayudando a otros encuentres tu propósito de vida. Que ayudando a otros seas sal y glorifiquen a nuestro Dios. Que ayudando a otros tú puedas recibir también bendición. Esa es mi oración. Que el Señor te bendiga abundantemente y que si este video te ayuda, pues compártelo con otros. Probablemente también a ellos les pueda ser de ayuda. Que Dios te bendiga. Gracias.